Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro del profeta Miqueas. Estamos todavía en el capítulo 1 y si usted tiene su Biblia a mano, estamos seguros que ya ha buscado este pasaje y le indicamos que vamos a continuar nuestra lectura con el versículo 13, aunque ya hemos hablado de esto anteriormente. Pero para unir lo que dijimos antes y lo que vamos a decir ahora, vamos a hacer precisamente esto, vamos a juntar estas dos partes. Y queremos decir aquí que la pequeña profecía de Miqueas ha sido mal entendida por muchos, porque comienza con juicio en sus 3 primeros capítulos, y hay muchos que llaman a esto juicio. En realidad, no creemos que ese sea el mensaje importante en este libro, aunque es lo primero que se menciona aquí en Miqueas. Debemos decir que es juicio y redención, juicio y salvación. Creemos que estas dos cosas necesitan ser colocadas juntas, el juicio y la redención de Dios. Y aún en el capítulo 2, en el cual vamos a entrar hoy, podemos encontrar otros de estos sorprendentes pasajes que miran hacia el futuro y nos hablan de la liberación que vendrá. Pero este hombre es como Jeremías, como indicamos en el programa anterior. El mensaje que él presentó quebrantó su propio corazón, el mensaje que él mismo dio. Y esto nos revela que él sencillamente no era un predicador pagado, sino que él había sido llamado por Dios como profeta de Dios, y que está revelando el corazón de Dios, así como también la mente de Dios, cuando este hombre se lamenta y llora debido al mensaje que tiene que presentar. En este primer capítulo, el mensaje es en su gran mayoría dirigido como juicio a las áreas urbanas. Y existían en ese entonces 10 centros urbanos diferentes que son mencionados aquí, comenzando con Samaria, la capital del Reino del Norte, y Jerusalén, la capital del Reino del Sur. Estas dos ciudades, estos dos grandes centros de población, fueron los que en realidad llevaron a las dos naciones a la idolatría. Y junto con la idolatría se presenta aquí la peor clase de abominación, no sólo de sacrificios humanos, sino en realidad los pecados de inmoralidad crasa que se asociaban con estos lugares altos y la idolatría. En nuestro programa anterior dijimos que se mencionaban varios lugares, varias ciudades, y cada una de ellas tenía un significado en particular. Y uno comienza con Samaria y luego sigue al sur y pasa a Jerusalén. Y en el versículo 13 llegamos a Laquis. Ahora el versículo 13 vamos a leerlo otra vez, y dice, «Uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel». La acusación que él hace aquí es que Laquis se encontraba situada al suroeste de Jerusalén y cerca de Gat, y era un lugar donde la idolatría del norte había sido llevada especialmente por Acab y Jezabel. Esto comenzó, por supuesto, con Jeroboam, quien levantó 2 becerros de oro. Uno de ellos se encontraba en Samaria. Todo eso se fue a Laquis, pero relacionado con la adoración de esto, existía también la adoración del sol. Usted recuerda que, en la mitología griega, Apolo cruzaba el firmamento en un carruaje tirado por caballos. Cada mañana él hacía esto. Ahora Laquis era en realidad una ciudad de caballos. Allí es donde estaban las caballerizas. Había grandes caballerizas en ese lugar y se utilizaban en la adoración idolátrica. Se utilizaban en relación con eso. Y eso llevó al reino del sur a la idolatría. Así fue como ellos introdujeron eso. Ahora en el versículo 14 dice, «Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat. Las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel». Y eso es, por supuesto, la ciudad de donde provenía el profeta Miqueas. Se encontraba en el reino del sur. Y él dice, las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel. Ahora Aksib quiere decir ciudad mentira. Y esta gente hacía honor a su nombre. Y en realidad todas estas ciudades mencionadas vivían o hacían honor a su nombre. Así es que esta es la ciudad mentira. Era una ciudad que había estado entregada a la mentira. La palabra que se utiliza aquí proviene de una palabra del Antiguo Testamento que tiene que ver con arroyos. Los arroyos que existen en Israel son muy similares a los de cualquier otra zona un poco montañosa. En algunas zonas hay ríos o arroyos que durante la época de verano se ven secos, pero cuando comienza a llover crecen mucho y parecen ríos. Pero en la temporada de sequía no hay ni una gota de agua allí. Es algo muy seco. En el invierno, en cambio, cuando llueve mucho, eso se convierte en un verdadero torrencial. Pues bien, Israel tiene muchos de esos arroyos. Uno puede ver que en cierto tiempo el agua corría por ellos.
Y allí sucede lo que en algunos lugares se conoce como inundaciones repentinas. Las tenían en el desierto. Lo que era algo completamente seco como el polvo, en pocos minutos se convierte en una violenta inundación. Y estos arroyos sugieren en realidad una ciudad mentira. Es decir, que han prometido ser de ayuda al reino del norte, pero no lo son. En realidad, ellos no ofrecieron ninguna ayuda. Y este lugar se encuentra cerca de Adulam. Esa es la cueva, usted recuerda, en la cual se ocultó David, allí mismo en ese lugar. Allí hay árboles y palmeras, y es un lugar muy fértil. Hasta hay cascadas, porque existe allí un manantial situado a unos 125 metros sobre el nivel del oasis, en un rincón muy hermoso, el llamado Engadi, y así era conocido en los tiempos del Antiguo Testamento. Así es que tenemos aquí que se nos dice, las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel. Parecería que iban a tener agua en ellos, parecería que ellos iban a ser de ayuda, pero no lo fueron. Y en el versículo 15 de este capítulo 1 de Miqueas, leemos, «Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa, la flor de Israel huirá hasta Adulam». Aquí tenemos una sugerencia de que podría venir ayuda para ellos, pero no en ese momento. Pero es una sugerencia, y debemos confesar que es una sugerencia muy débil, de que habría un heredero del linaje de David que vendría y les libraría. Y uno de sus nombres era Fiel y verdadero, y éste viene a librarles. Él no vendrá de la ciudad mentira de ninguna manera, pero en esa ocasión ellos son engañados grandemente. Y no vino a ellos ninguna ayuda cuando los asirios bajaron desde el norte y arrasaron con la tierra. Ahora Él los llama para que se lamenten como nación. Y en el versículo 16 leemos, «Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti». Es decir, que cuando Asiria bajó contra ellos, se apoderó primero de los jóvenes. Y ahora la nación recibe un llamado para que se lamente por eso. Y esa es la costumbre de Israel. Aunque si uno revisa la ley de Moisés, allá en Deuteronomio capítulo 14, versículo 1, se les dijo que no deberían cortarse la barba, que ellos no deberían raerse o trasquilarse la cabeza. Pero ahora se les dice que deben hacerlo porque el pecado ha entrado. Y esa era la costumbre. Isaías era contemporáneo de Miqueas y tenía algo que decir en cuanto a esto. En el capítulo 15 de su libro, versículo 2, Isaías dice, «Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar». Nuevamente se mencionan los lugares de idolatría. «Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada». Esa era la señal de luto, de un lamento profundo. Ellos habían perdido a sus hijos y este es el juicio que había venido sobre ellos. Ahora con esto entramos al capítulo 2 de Miqueas. Y aquí tenemos el segundo mensaje de este profeta. Y en este mensaje, él describe pecados específicos. Amigo oyente, en el primer capítulo los pecados son mencionados y los juicios descansan en el hecho de que ellos se habían entregado a la idolatría y todo lo que eso implica. Representaba una crasa inmoralidad. En realidad, el pago de una ramera hacía posible esos lugares altos. Allí es donde ellos obtenían su dinero porque el sexo estaba totalmente asociado con la idolatría. Y encontramos que hoy en día esto sucede en el ocultismo y la adoración de Satanás. Creemos que existe una conexión entre eso y esta idolatría de aquel día. Pero el sexo ocupa un lugar muy prominente en esto. Es una revelación del deterioro del hombre que está quebrantando el mandamiento de Dios. Y eso destruyó sus hogares, y eso destruyó esa relación tierna y hermosa que existía entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Y no hay nada que pueda arruinarlo más que esto mencionado aquí, porque Dios dio a la mujer para dar, y el hombre es quien recibe. Y cuando se coloca en ese contexto y en ese espectro, y es examinado bajo la relación del matrimonio, puede llegar a ser la relación más dulce y más especial que puede existir sobre la tierra. Pero amigo oyente, cuando se saca de ese marco y se lleva a cabo bajo el nombre de la religión, y hasta la nueva moralidad que tenemos en el presente, es una evidencia del hecho de que nos hemos apartado a un área que indica la declinación en la que se encuentran nuestras naciones. Ahora, en el capítulo 2 vamos a ver que se mencionan pecados específicos, y él va a tratar con estos pecados específicos y los va a mencionar. Aquí él anuncia los pecados del pueblo de Dios. Y el pecado que se menciona aquí es el de uno contra otro,
contra la humanidad, mientras que los pecados del primer capítulo eran en realidad muy relacionados con Dios, en cuanto a su relación con Dios. Es que cuando el hombre no anda bien con Dios, amigo oyente, nunca puede andar bien con su semejante. Pero cuando él anda bien con Dios, él puede, y eso no quiere decir que siempre lo logra, pero él puede andar bien con su semejante y puede tratarlo como otro ser humano. Esa es la razón por la cual esos movimientos de algunos jóvenes no han dado resultado, porque estaban lejos de Dios. Muchos de ellos ahora sí se han acercado al Señor, pero cuando estaban lejos de Dios, les llevaba a una inmoralidad terrible, y eso arruina la vida de muchos jóvenes. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente no andan bien con Dios. Y cuando uno no anda bien con Dios, no puede hacer uno algo para andar bien con la demás gente. Ahora alguien dirá, bueno, lo que necesitamos es tener hombres honrados en el gobierno actual. Sí, pero lo que en realidad necesitamos son hombres que anden bien con Dios en el gobierno. Entonces uno puede tener eso. Hombres que respeten y aprecien la palabra de Dios, que escuchen lo que ella dice. Pero ya hemos indicado que hemos llegado a un punto cuando la gente en general no quiere escuchar la palabra de Dios. Esa es una de las cosas que consideramos al entrar en este ministerio. ¿Podemos vivir nosotros en un mundo que en su mayoría ha rechazado a Dios y ha llegado al punto donde no quiere oír lo que Él tiene que decir? Por esas razones que hoy las cosas se arreglan mucho para hacerlas apetecibles para el hombre natural. Ahora, la palabra de Dios no es apetecible para el hombre natural, y eso coloca a este programa en una situación desventajosa, porque nosotros no tratamos de calmarle con música, aunque la música sí tiene su lugar. Pero no tratamos de utilizar la música para consolar o como método que pueda consolar. Pero sí tratamos de presentar lo que la palabra de Dios quiere decir. Bien, el capítulo 2 no va a ser algo hermoso. No creemos que usted vaya a decir que este es el capítulo más hermoso que hemos encontrado en la palabra de Dios, porque hablando honradamente no creemos que lo sea. Pero aquí se nos revela el pecado de la nación que trajo destrucción sobre ella. Creemos que es conveniente para nosotros, no solo como pueblo de Dios, sino como naciones, que nos despertemos. Escuche lo que dice este primer versículo del capítulo 2. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Esto no solo se refiere a la inmoralidad, se refiere específicamente a algo más. Leamos este primer versículo en su totalidad. Dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Aunque ellos van a la cama de noche, no van a dormir, sino que allí están tratando de tramar y planear iniquidad. Y existe la posibilidad de que estén practicándola al mismo tiempo. Hay muchos divorcios en el presente a causa de esto. Una esposa se queja amargamente de que su esposo viene al hogar, pero no deja su negocio en la oficina, sino que lo trae al hogar. Y una esposa dice que cuando él llega a la casa o se va a la cama de noche, no puede pensar en otra cosa sino en los negocios. Se acuesta en su cama y comienza a planear la actividad del próximo día. Amigo oyente, no nos sorprende entonces que esa esposa esté contemplando el divorcio, porque ese es el cuadro que se presenta y que Dios condena. Dios no aprueba esta clase de cosa. Ahora debemos notar que esta gente maquina esto de noche y cuando llega la mañana lo ejecuta. Y lo hacen porque tienen en su mano el poder. El impío y el pecador tienen éxito en el presente. Hablando honradamente, la riqueza de muchos países no está en las manos de gente piadosa. Quizá haya sido cierto en alguna otra época, pero en el presente se encuentra en mano de los impíos. Y ellos pueden lograr sus propósitos. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Son capaces de hacerlo. El dinero indica poder. Y ellos pueden hacer aquello que está mal. Y esa es la razón por la cual las naciones se encuentran en la posición del presente a causa de eso. No es sencillamente una escasez de energía. No es esta clase de cosa o aquella. O si este plan da resultado, o si habrá que utilizar otro. O si este partido tiene razón o está equivocado. El poder, amigo oyente, está en manos de los impíos. Es por eso que en muchos lugares no se permite programas religiosos para ser transmitidos por estaciones radiales. Esta gente nunca ha escuchado la libertad de prensa o de expresión. Eso en realidad no existe allí. Sabemos que estamos hablando de una manera muy franca. Amigo oyente, estamos diciendo las cosas tal cual son, de la misma manera que ocurrió cuando cayó Israel.
Y el profeta Miqueas, como ya hemos notado, presenta una filosofía de un gobierno humano, y Dios la sigue. Y si usted no lo cree, pues puede ver lo que dice la historia. Esta es la manera en que han caído muchas grandes naciones. Cuando la riqueza y el poder caen en las manos de unos pocos impíos, Dios actúa, porque Dios siempre ha estado del lado del pobre. Alguien decía que debe ser que a Dios le gustan los pobres porque ha hecho tantos de ellos. Él sabía lo que era ser pobre, y muchos de nosotros sabemos lo que es eso también. Ahora esta gente maquina esto. El escritor del libro de Proverbios tiene algo que decir en su 3 capítulo, versículos 27 y 28. Dice, «No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo qué darle». Hay personas que tienen dinero y que lo utilizan mal, por lo menos lo utilizan en una manera que no es necesaria, y luego dicen, si esto hubiera dado para tal y cual obra, ¿cómo hubiera yo dado para la obra del Señor? Bueno, tal gente no tenía ninguna intención de darlo para la obra del Señor. Eso estaba utilizado en algo diferente que no podía ser llamado un asunto bueno o de Dios. Amigo oyente, el escritor del libro de Proverbios dice, «No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo». Así es que podemos hacerlo si queremos, porque es así cuando podemos. Porque el poder para hacer el mal está en las manos de los impíos y ellos no están tratando de hacer el bien. Y en realidad esa es la razón por la cual todos esos programas que los gobiernos diseñan para ayudar a los pobres han caído en la más crasa forma de deshonestidad. ¿Por qué? Por esta misma razón. Es imposible lograr que personas deshonestas hagan bien a los demás. No sé por qué a veces pensamos que esto se puede hacer. Usted recuerda que el Señor Jesucristo mismo dijo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Usted está perdiendo su tiempo si está tratando de conseguir frutos buenos de los abrojos. Uno no los puede obtener de esa manera. Esa no es la forma de recogerlos. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le invitamos a sintonizarnos. Mientras tanto, le recordamos leer todo el capítulo 2 de la profecía de Miqueas que estamos estudiando. De esa forma estará usted mejor informado de su contenido y podrá obtener el mayor provecho posible de este estudio bíblico. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera.